de menor a mayor, así que tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Catalán Higueras. Tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenos días. Cómo no, agradecer la presencia y la información facilitada por el secretario de Estado. Yo hay algunas cuestiones a las que hacía referencia él en su intervención que no quiero dejar de pasar rápidamente y, sobre todo, en algunas que creo que tiene que entrar en detalle. Hablaba usted de las reuniones que viene manteniendo con otros cuerpos y fuerzas de seguridad a la hora de analizar los asesinatos por violencia de género y hacía hincapié que se hace de cada uno un análisis sobre si se han cumplido los protocolos o no. Quisiera saber que de los análisis que han hecho, qué resultados se han dado, porque creo que eso también sería muy importante. Y, por otro lado, una pregunta también muy concreta. Hablaba usted de medios destinados al campo de Gibraltar y quiero recordar que comentaba que desde el año 2012 a 2018 habían sido 119 millones de euros los invertidos. ¿Cómo se explica, señor secretario de Estado, que si se han destinado estas importantes cantidades de fondos públicos para cubrir las necesidades de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el 9 de febrero los guardias civiles que tuvieron que combatir a los narcotraficantes y en el que, lamentablemente, uno de los guardias civiles asesinado, por cierto, con vinculaciones a la Comunidad Foral de Navarra, fuese asesinado con esos medios a los que se les destinaron? Y, por lo tanto, yo creo que son dos preguntas que debiera concretar en su intervención. Por otro lado, nosotros ya sabe que hemos hecho hincapié a la hora de abordar nuestra política en materia de interior, todo aquello que tiene que ver con los homenajes o los recibimientos que se han hecho a los asesinos de la banda terrorista ETA. Desde nuestro punto de vista es impresentable, es vergonzoso y lo lamentable también es, señor secretario de Estado, que hayan sido sus propios socios de Gobierno o algunos de ellos los que realmente han organizado este tipo de actos. Desde nuestra forma de ver esta situación, esto es lo que tiene el blanqueamiento de los herederos políticos de ETA. Y también en esta cuestión hemos de lamentar que nos llama poderosamente la atención la falta de atención y de compromiso del propio Ministerio. Y le diré por qué. El propio ministro se comprometió ante las víctimas del terrorismo y también en el propio Senado, en las Cortes Generales, a la hora de modificar la Ley de Víctimas del Terrorismo para impedir este tipo de homenajes. Nos fue llevando en palabras tanto a las víctimas como a los que hemos venido demandando esta cuestión durante años y, al final, incumplió su palabra y faltó a la misma. Pero voy a ir más allá. En abril de este mismo año, 2024, hubo una propuesta aprobada por el Parlamento Europeo a la hora de modificar la Directiva 2012 relativa al establecimiento de estándares mínimos sobre los derechos, el apoyo y la protección a las víctimas de los delitos, en la cual se introducía una serie de planteamientos, como, por ejemplo, que los Estados miembros deben tomar medidas para prevenir la glorificación de actos de terrorismo o de crimen organizado, ya que tales ataques son a la dignidad de las víctimas, pueden causar victimización secundaria y socavar la recuperación. También se decía que los Estados miembros deben evitar homenajes a aquellos encontrados culpables de actividades terroristas o de crimen organizado. Queremos saber si el Ministerio, y en este caso también el Gobierno, comparte lo introducido o la propuesta introducida en esta directiva, si la va a apoyar y si va a ser un firme aliado a favor y no va a caer en la pasividad a la hora de que esta modificación vea la luz en la correspondiente directiva una vez que se haya sido modificada. También nos llama poderosamente la atención la autocomplacencia del Ministerio, y lo hemos podido padecer esta mañana en la propia sesión plenaria, a la hora de abordar los incrementos de la criminalidad que se están dando en nuestro país. Un 6% a lo largo del año 2023, en el primer trimestre del año 2014 un 3,2%, llamativo todo lo que está ocurriendo con las agresiones sexuales, con las violaciones, incluso también con penetración, que en el caso concreto de España han sido una cada dos horas y también incluso en el caso concreto de Navarra, donde se ha disparado de una manera excesiva. Y no nos vale, como le hemos dicho esta mañana al ministro, que se justifique que hay mayor conciencia o sensibilización social sobre esta cuestión a la hora de hacer las denuncias, porque parecería paradójico que en Navarra tengamos el doble de sensibilidad que se tiene en el resto de España. Y, por lo tanto, en esa línea hemos de denunciar también la falta de información,
la opacidad y la falta de transparencia que ha venido caracterizando al Ministerio. Nosotros le hemos demandado preguntas e información sobre esta cuestión y nos llama poderosamente la atención, como digo, que el Ministerio no nos la haya facilitado. Por ejemplo, cuando nosotros hemos pedido en la Comunidad Foral de Navarra los datos de criminalidad de poblaciones mayores de 5.000 habitantes, 17 localidades, durante los últimos años el Ministerio nos ha remitido a unos enlaces en los cuales no aparecen estas localidades. Aparecen las mayores de 20.000, aparecen por comunidades autónomas, aparecen ciudades autónomas, aparecen provincias, pero no aparecen en ningún caso la solicitud que nosotros le hemos planteado. Y le hemos reiterado esta solicitud y hoy mismo hemos recibido una nueva respuesta remitiéndonos otra vez a estos enlaces. Señor secretario de Estado, ¿le parece eso lógico en una relación y, sobre todo, en un derecho de los parlamentarios, en este caso de los diputados, a tener la información y que ésta sea facilitada por el propio Ministerio? Yo lo único que le reclamo es que, por favor, vuelva a abordar esta cuestión y de manera lo más rápidamente posible nos remita la información que nosotros le estamos demandando. Por otro lado, también, y una de las solicitudes de su comparecencia, era de las reuniones que había mantenido el secretario general de instituciones penitenciarias con colectivos del entorno de la banda terrorista ETA. Una cuestión que el Ministerio también ocultó y que salió a la opinión pública pues por algunas filtraciones o algunas informaciones periodísticas. Y en este caso concreto a nosotros, y lo denunciamos en su día, nos llamó poderosamente la atención cómo los propios colectivos del entorno de ETA manifestaban que habían tenido reuniones con representantes del propio Partido Socialista para dulcificar la política penitenciaria y que este hecho se tenía que poner en conocimiento del propio secretario general de instituciones penitenciarias. No sabemos para qué, si para coaccionarlo o para manipularlo de alguna manera concreta. Y en este caso concreto también, señor secretario de Estado, debemos denunciar la opacidad del Ministerio. Cuando nosotros hemos solicitado información y realizado preguntas concretas sobre esta cuestión, preguntas concretas, se nos ha remitido por parte del Ministerio a intervenciones del propio ministro, tanto en el Senado como en el Congreso, algo que evidentemente no respondía en la mayoría de las ocasiones a lo que es la pregunta concreta que se planteaba. De la organización y de dispositivos, incluso de cierres de cuarteles de la Guardia Civil, nosotros también hemos realizado varias solicitudes de información, varias preguntas concretas. Al final, la respuesta ha sido como la que usted ha comentado hoy, generalidades, no ha concretado nada. Sería bueno saber si esta reorganización va a suponer pues, el cierre de algún cuartel de la Guardia Civil a lo largo de este año 2024 o 2025 en alguna parte de España, o incluso si se van a incrementar los agentes de la Guardia Civil en algunos cuarteles de parte de España y de manera especial en la Comunidad Foral de Navarra, donde la delincuencia, como digo, se ha incrementado en los últimos años de manera importante. Y, por otro lado, también en esa línea, a nosotros sí que nos gustaría tener un compromiso por parte del Ministerio a la hora de que los más de 300 atentados sin esclarecer a los que usted hacía referencia, pues al final no prescriba. Creemos que sería una actitud totalmente indigna e injusta que las familias de estos españoles que padecieron no solamente la sinrazón del terrorismo y la pérdida de un ser querido, pues al final vean cómo los asesinatos de sus seres queridos incluso llegan a prescribir. Muchas gracias, señoría. A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte por una cantidad de tiempo de 10 minutos.